Bien, les pido que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Vamos a dar lectura de los versículos 1 al 4. Y el tema, como dije antes de orar, es el mismo título del Congreso. Apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro 5, del 1 al 4, lo siguiente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El apóstol Pedro, antes de ser apóstol, estuvo aproximadamente con el Señor 3 años. Y en esa cantidad de tiempo, el Señor lo instruyó, le enseñó, lo animó, lo alentó, le mostró el camino, lo llamó. El apóstol Pedro, antes de seguir al Señor, era un pescador. Pero un día caminando el Señor allí por las calles, allí en Israel, ve a este hombre y lo llama. Y comienza a generarse un proceso muy importante en la capacitación, en la instrucción del Señor Jesucristo, del Maestro, hacia, en este caso, el apóstol Pedro, que es el autor de esta carta. El Señor Jesucristo le enseñó muchas cosas al apóstol Pedro. Y de todas esas cosas que el apóstol Pedro recibió, de la misma boca, de los mismos labios del Maestro del universo, es de lo que ahora el apóstol Pedro toma y comienza a transmitir, comienza a comunicar, comienza a enseñar ahora a un grupo de creyentes expatriados, a un grupo de hermanos dispersados a otras tierras, a un grupo de creyentes que estaban sufrientes, un grupo de hermanos adoloridos, un grupo de hermanos confundidos, un grupo de hermanos cansados de la persecución. Han pasado 4 capítulos donde el apóstol Pedro les ha hablado de una herencia incorruptible, inmarcesible, los ha llamado a ser santos, los ha llamado a servir aun cuando están sufriendo, pero el apóstol Pedro ahora agrega un elemento muy importante, que es un ruego muy especial, y es el que a continuación vamos a desarrollar para bendición y fortaleza de todos nosotros, partiendo por el versículo 1. Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. La primera palabra que utiliza el apóstol Pedro aquí es ruego. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Cuál es el ruego concreto del apóstol Pedro? Lo señala el versículo 2. El versículo 2 inicia con un verbo también, y ese en definitiva es el contenido del ruego. Pedro dice: apacentad la grey de Dios. Pero antes de llegar al verso 2, es muy importante señalar 3 elementos que el apóstol Pedro estimó conveniente primero establecer como base para que el ruego posterior tuviera mayor consistencia.
tuviese mayor peso su argumento. Repito, el apóstol Pedro dice, ruego a los ancianos que apacienten la grey. Pero antes de introducirse al ruego como tal, establece 3 elementos vitales, que es la plataforma que el apóstol Pedro va a utilizar para posteriormente, con toda autoridad y con toda propiedad, les va a rogar. Y ante esos 3 elementos que va a compartir con ellos, nadie podría decir, ¿y tú, Pedro, nos pides a nosotros que apacentemos la grey? Ningún creyente, ningún anciano, ningún pastor se atrevería a refutar ante la contundencia de los argumentos que él va a señalar, que lo veremos a continuación. La palabrita ruego aquí es muy interesante, parakaleo, una palabrita griega que implica exhortar, tiene elementos también de alentar, animar a alguien para que siga un curso de conducta. Esta expresión, ruego o parakaleo, tiene el propósito de mover a las personas a la acción. Esa palabra utiliza el apóstol Pedro, ruego. Quiero que se muevan a la acción. Quiero que despierten, quiero que accionen, pero con un tono de amor. Por eso el hecho de rogar, que nace del corazón. El apóstol Pedro pudo haber impuesto su autoridad apostólica. El apóstol Pedro pudo haberse tomado de esa gran autoridad que Cristo le había dado y haber dicho, escúchenme muy bien, bajo la autoridad de apóstol les ordeno que hagan tal cosa. ¿Qué hace Pedro? Les ruego, los animo, los aliento. Quiero que se muevan, quiero apuntar a sus corazones. ¿A quiénes ruega Pedro? A los ancianos que están entre vosotros. Ancianos en plural, porque toda iglesia bíblica, toda iglesia que conoce la palabra de Dios, debe llegar un momento donde en ese lugar, en ese ámbito eclesiástico, debieran haber varios ancianos, varios pastores, para que no se concentre el poder en la insuficiencia de un solo pastor. Por eso la Biblia, cuando apunta al liderazgo, habla de ancianos plural. Y la palabra anciano aquí, presbíteros o presbútero, en la Biblia tiene 2 aspectos esa palabrita anciano. En primer lugar, aborda el ámbito cronológico. Hay veces donde la Biblia habla de ancianos en cuanto a su edad, pero el otro aspecto es en el ámbito de la sabiduría, en el ámbito del oficio, como es el caso de aquí del versículo 1. Es importante también, hermanos, hablar que en la Biblia se utilizan 2 términos que son equivalentes y que están relacionados apuntando al mismo oficio, que es pastor, ya dijimos anciano, pastor y obispo. Por lo tanto, tenemos al anciano. En este contexto inmediato, se trata de una persona que ha alcanzado madurez y razón de aquello se ha puesto al frente de la congregación para guiar, para gobernar la congregación. Tenemos al pastor, al poimén, aquel hombre que está encargado básicamente de pastorear, de alimentar, de proveer alimento para las necesidades de la iglesia o de las ovejas. Y en tercer lugar tenemos otra palabrita que se utiliza, que es la palabra obispos, episcopos, personas que están sobreviendo, personas que están vigilando, personas que están al cuidado de la relación personal que las personas tienen con Dios. Entonces son aspectos, hermanos, del mismo oficio. Es decir, cuando alguien es un anciano, también es un pastor. Y cuando alguien es un pastor, también es un obispo. Por ejemplo, yo hoy día soy hijo, soy padre, soy esposo,
pero también soy yerno. 4 cosas, pero soy la misma persona. Lo mismo sucede con el pastor. También es obispo, también es anciano. Y aquí en este caso particular el apóstol Pedro utiliza la palabra presbúteros. Y él dice, los ancianos que están entre vosotros. Porque es muy importante, hermanos, recalcar esto que dice el apóstol Pedro. Porque Pedro no dice los ancianos que están sobre. ¿Notaron eso? El apóstol Pedro no dice los ancianos que están por encima. El apóstol Pedro no dice aquellos ancianos que son superiores a las ovejas. No dice eso. El apóstol Pedro dice a los ancianos que están entre vosotros, entre los hermanos. Dicho de otra manera, el anciano también huele a oveja. Porque todos en la congregación somos iguales. Somos iguales. La única diferencia es que nosotros los pastores o los ancianos tenemos diferentes responsabilidades, tenemos diferentes funciones, pero somos iguales. Por eso Pedro les dice, a los ancianos les ruego que están entre vosotros, que son coiguales, que no son superiores. Y para reforzar la idea anterior, como dije, él les da 3 antecedentes o argumentos que darán mayor consistencia al ruego. Número 1, dice después de la frase inicial, ruego a los ancianos que están entre vosotros, primer elemento a considerar, que dará peso, yo, anciano, también con ellos. Esta frase, hermanos, confirma la ausencia de superioridad. Yo, anciano, también con ellos. No hay ninguna mención del apóstol Pedro a una autoridad papal, ni sumo pontífice, ni nada por el estilo. Pedro dice, yo soy anciano igual que ustedes. Va tomando peso el ruego que les voy a hacer. Yo soy anciano igual que ustedes. En otras palabras, yo también debo apacentar a las ovejas. Porque soy igual que ustedes, no superior, no por encima, sino iguales. Se presenta como un igual, junto a ellos, al mismo nivel, no superior. ¿Y por qué dije recién que es importante, hermanos, recalcar esta verdad? Porque estamos en una época donde los títulos eclesiásticos abundan al por mayor. ¿No es así? Apóstol fulano de tal o apóstol de los apóstoles. Supe de una congregación por ahí donde ya se elevó la cosa. Ahora hay querubines dentro de las iglesias. Qué estupidez más grande, hermanos. Resulta que tengo al gran apóstol Pedro. Tenemos al gran hombre de Dios en el sentido de que fue escogido por Cristo directamente, él mismo diciendo, yo soy un anciano igual que ustedes, no soy superior a ustedes, soy igual a ustedes, con las mismas debilidades. Cristo me dio la autoridad apostólica, sí es verdad. De hecho, así se presenta en el capítulo 1. Pero yo soy anciano igual que ustedes. Hoy día dile pastor a un apóstol, lo ofende. Discúlpeme, soy apóstol. El pastor ya quedó bajo nivel. El título de pastor para muchos famosos que andan por ahí, ya el título de pastor es menor grado, menor nivel. Esa gente no sabe lo que dice y no conoce la Biblia. Seguimos siendo, hermanos, simples y sencillos siervos en las manos de un Dios grande. Es lo único que somos.
Vamos rápidamente, por favor, a Hechos capítulo 14. Versículo 23 dice así: y constituyeron ancianos, nuevamente, plural, en cada iglesia. En cada iglesia allí se refiere en cada iglesia local. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y en el capítulo 20 de Hechos, versículo 17, observamos algo importante también. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos, plural otra vez, de la iglesia. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros. ¿Por vosotros quiénes? Por los ancianos, del versículo 17. Y por todo el rebaño. Esa palabra rebaño se asocia con pastor, porque el anciano también es un pastor. En que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Noten, hermanos, cómo se conjugan las palabras y las funciones. Anciano, rebaño haciendo relación con pastor y obispos. Porque las mismas personas pueden ejercer las mismas tres funciones de pastor, ancianos y obispos. Obispos para apacentar, una palabra que se asocia también con el pastorado, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La palabra ancianos, pastor y obispos son intercambiables y equivalentes en la Biblia. Si alguien quiere conocer más en detalle cuáles son las virtudes espirituales, cuáles son los requisitos que Dios demanda a esos hombres, lee en tu casa 1 Timoteo 3 del 1 al 7 y Tito capítulo 1 del 5 al 9. Allí se señala de manera explícita todo lo que un hombre de Dios debe de reflejar en su vida piadosa delante de Dios y de la iglesia, para que ninguna iglesia tenga dudas al respecto de cómo se escogen los ancianos para las congregaciones. Regresamos a primera de Pedro. Pedro les dijo entonces: yo anciano también con ellos. Primer elemento: yo soy igual que ustedes. Segundo elemento o argumento que Pedro les entrega, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Número 2, y testigo de los padecimientos de Cristo. Este es el segundo elemento que Pedro les entrega. La palabra testigo aquí, martus en el griego, hace relación a una persona que fue presencialmente, que con sus propios ojos, de manera vivencial, de manera experimental, estuvo presente observando la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Él fue testigo de los padecimientos del Señor. Ahora, ¿por qué le dice esto el apóstol Pedro? Número 1 le dice: yo soy anciano igual que ustedes. Número 2, yo soy testigo de los padecimientos del Señor. ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos, con la audiencia a la cual Pedro les escribe? Estaban padeciendo. Pedro sabe lo que les dice. Pedro está consciente del ánimo que les está entregando porque él fue testigo de lo que Cristo vivió. De hecho, miren ustedes allí en Juan capítulo 21. De hecho, ¿saben ustedes, hermanos, lo que Cristo le profetizó al apóstol Pedro? Por eso es que le estaba diciendo, hermanos, que los elementos, los argumentos que Pedro les está diciendo antes de llegar al ruego son muy importantes. Cristo le profetizó algo al apóstol Pedro. Miren en Juan 21, versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven, esto se lo está diciendo a Pedro, repito, Cristo le está hablando aquí a Pedro, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, escuchen, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y aquí explica el Señor, o Juan explica lo que va a suceder. Esto dijo, dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme.
Esta es la razón por la cual después Pedro, bajo el gobierno de Nerón, el apóstol Pedro tuvo que extender sus manos porque fue crucificado en cumplimiento de la profecía de Cristo en Juan capítulo 21. Y tal fue el impacto de los padecimientos de Cristo que impactaron el corazón de Pedro, que Pedro pide, dice Jerónimo, que lo den vuelta boca abajo, porque no sería digno de morir como su Señor. Todos estos argumentos, hermanos, son de mucho peso para los hermanos. Yo anciano también con ellos, pero además de eso, fui testigo de los padecimientos de Cristo. Por lo tanto, el testimonio de Pedro es a toda prueba, confiable a toda prueba. Pedro no fue una fuente de segunda ni tercera mano, fue un testigo presencial, ocular. Esta era su credencial insuperable. Y puede decir lo mismo que dijo el apóstol Juan en 1 de Juan 1, del 1 al 3. Juan dijo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto dijo el apóstol Pedro, y puede decir lo mismo el apóstol Juan. Pedro dice, yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. En otras palabras, Pedro le dice a los hermanos, escúchenme, yo vi sufrir al Maestro. ¿Están sufriendo ustedes? Sí, Pedro, yo vi sufrir al Maestro. Yo estoy sufriendo por Él. Yo sufriré por Él, seré crucificado. Ustedes deben continuar a la meta. Sigan adelante. Los anima, los exhorta, los alienta. Él fue testigo de los padecimientos, de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Lo bueno de esto es que el apóstol Pedro no se queda en el padecimiento. Lo bueno de esto es que el apóstol Pedro no se queda en el sufrimiento. Tercer elemento, versículo 5 al final. ¿Qué agrega Pedro? Que soy también, es decir, aparte de lo anterior, ser anciano con ellos, testigo de los padecimientos, además de lo anterior, también participante de la gloria que será revelada. No se queda en el sufrimiento, sino que da esperanza a la audiencia, da esperanza a sus hermanos creyentes, da esperanza a los expatriados, a los dispersados. ¿Por qué razón? Porque Pedro les dice, participante de la gloria que será revelada, pero resulta ser que el apóstol Pedro ya también les había hablado a ellos de la herencia que les esperaba, incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Primera de Pedro 1 del 3 en adelante. El que participa de los padecimientos de Cristo participará también de su gloria. Noten lo que dice ahí mismo en el capítulo 4 de Primera de Pedro, versículos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hermanos, miren, por eso quiero que por favor me entiendan. Cuando les estoy diciendo a ustedes que el apóstol Pedro les da argumentos para sostener el ruego que posteriormente va a hacer, es precisamente por eso les dice, yo he padecido sufrimiento, ustedes también, todos estamos padeciendo sufrimientos por causa del Señor. Y sigue diciendo Pedro, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. La ruta del creyente
camina por la cruz en el Gólgota, pero culmina en la gloria celestial. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que han de manifestarse. ¿Cómo sé yo entonces que seré participante de su gloria al igual que el apóstol Pedro? Porque estoy participando de su sufrimiento en la experiencia terrenal. Cristo le dijo a sus discípulos: si a mí me han perseguido, ¿qué va a pasar con ustedes? A ustedes también los van a perseguir. Si yo he sufrido, ustedes sufrirán. Si yo he padecido, ustedes van a tener que padecer. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Por eso más abajo el apóstol Pedro dice: cuando aparezca el príncipe de los pastores. Por eso, hermanos, mantengamos firme nuestra vocación con la cual fuimos llamados. Muy bien. Teniendo sobre la mesa estos tres elementos, ahora el apóstol Pedro con toda propiedad se va al contenido del ruego. Versículo 2. ¿En qué consiste este ruego? Apacentad la grey de Dios. Ese es el ruego puntual que está entre vosotros. Apacentad la grey de Dios. Apacentad aquí tiene que ver con pastoread. Es un verbo que viene y que implica también el hecho de alimentar, de proveer para las necesidades espirituales de las ovejas. ¿Cómo se apacienta la grey de Dios? Con la palabra de Dios. ¿Cómo los ancianos, cómo los pastores alimentamos a las ovejas? ¿Cómo los pastores proveemos para las necesidades de las ovejas? Con la palabra de Dios. Dios usará instrumentos humanos, sí, a nosotros los ancianos, para apacentar su grey, pero con su palabra, no con chistes, no con dinámicas, no con charlas motivacionales, no con cuentos personales, no con visiones, no con sueños, nada de eso, solamente y únicamente con la palabra infalible e inerrante de Dios. ¿Por qué sube de tono, pastor? ¿Por qué esto hay que acentuarlo? ¿Por qué esto hay que enfatizarlo en sobremanera? No necesitamos más en las iglesias experiencias personales, sueños, visiones, que se apareció esto, lo otro, etcétera, etcétera. Tenemos la palabra de Dios, amados hermanos, la revelación completa de Dios para abrir la Biblia y desde el púlpito proveer alimento, proveer agua, proveer a los hermanos todo lo que necesitan para guiar sus vidas. Esto es lo que fortalece a las ovejas, esto es lo que trae luz a las ovejas, esto es lo que alienta a las ovejas, esto es lo que anima a las ovejas. No lo que yo viví a los 10 años, 12 años, 15 años, no lo que vi anoche cuando soñé. Es la palabra de Dios. Los pastores reales y genuinos van a abrir la Biblia para apacentar a la grey. ¿Por qué algunos pastores no alimentan a sus ovejas? Porque ellos mismos no están satisfechos en Cristo ni en su palabra. ¿Cómo alguien puede dar algo que no tiene? Pero cuando un pastor, cuando un anciano, cuando ancianos en plural, cuando pastores en plural, están satisfechos en Cristo, están satisfechos en su palabra, lo único que tienen que hacer es abrir la Biblia y comenzar a derramar el manantial de agua viva que es la palabra para el pueblo. Y el pueblo beberá y comerá pastos y saciarán su alma. La grey de Dios que está entre vosotros. Esto nos habla de ovejas que están juntas y están unidas entre sí.
No cada oveja viviendo como se le da la gana, ni separada de la congregación, ni separada de la comunión de la iglesia. Las ovejas, dice allí, o la grey de Dios que está entre vosotros, están cohesionadas entre ellas y sometidas a la dirección de sus pastores. La grey aquí tiene que ver con rebaño, tiene que ver con un redil de ovejas. Ahora una pregunta interesante, ¿por qué Dios escoge ovejas para representarnos? La mayoría de los animales tiene un misterioso instinto que cuando se pierde está capacitado para regresar. Las ovejas, si se pierden, no pueden volver por sí mismas. Perdidas, son incapaces de hallar alimento y agua. Son capaces de comer de todo y hasta envenenarse. Cuando son atacadas, lo único que hacen es huir, llenas de pánico. Tienen una vista muy corta, son torpes, etcétera, etcétera. ¿Te identificas con ellas? Yo sí. Por eso necesito al gran pastor y obispo de mi alma, que es el Señor Jesucristo. Pero ese gran pastor y obispo de las almas va a llamar a hombres como nosotros para transmitir a ustedes lo que Él a nosotros nos enseña. ¿A través de qué? A través de su santa palabra. Pedro les dijo, apacentad la grey o rebaño ¿de quién? ¿Del pastor? No. ¿Del obispo? No. ¿La iglesia de el papa? No. ¿De quién? De Dios. La iglesia es de Dios, es posesión de Dios, es propiedad de Dios porque Él la compró a precio de sangre. Él es el dueño legítimo y verdadero de la iglesia. La iglesia no es nuestra. Es del que la compró a precio de sangre. Entendámoslo muy bien. Si hay aquí pastores, entiendan esto muy bien. La iglesia no es tuya. Lo que Dios te dice es que la apacientes, no que te vuelvas dueño de las ovejas. Porque la grey es de Dios. Ahora, ¿de qué manera se apacienta la iglesia que es de Dios? Que está entre vosotros. Y el apóstol Pedro aquí lo que hace es ampliar mucho más la explicación de lo que significa apacentar la grey de Dios. ¿Y qué dice ahora? Menciona varias cosas dignas de consideración. Número 1, él dice, cuidando de ella. ¿Quién es ella? Bueno, la grey de Dios. Y aquí la palabra cuidando, curiosamente, es episcopeo, de donde viene episcopo, obispo. Noten, hermanos, que a los ancianos también se les demanda vigilar, supervisar. Por eso Pedro aquí utiliza el verbo cuidar. Cuidando de ella, velando por su condición espiritual, supervisando a la iglesia, no con un chicote, sino enseñando la verdad, estando atento a la condición espiritual de nuestros hermanos. Y este es el ruego específico, este es el contenido ya del ruego del apóstol Pedro. Ahora, retrocedamos un par de libros a 1 Tesalonicenses, capítulo 2, porque el apóstol Pablo, desde luego, hermanos, también entendió esta verdad. Y dice 1 Tesalonicenses 2, versículos 7 y 8 lo siguiente: antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, escuchen, hermanos, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy
queridos. ¿No es eso un corazón pastoral? ¿No son acaso esas palabras el corazón de un verdadero anciano? ¿Qué está diciendo Pedro a los ancianos? Les ruego que cuiden la iglesia. Les ruego que apacienten la grey de Dios. ¿De qué manera, Pedro? Cuidando de ella. Juan Calvino dijo lo siguiente: el pastor debe tener dos voces. Una para reunir a las ovejas y otra para alejar y ahuyentar a los lobos y ladrones. La Escritura le proporciona los medios para hacer ambas cosas, porque aquel que es profundamente experto en esto será capaz de guiar a los que reciban sus enseñanzas y refutar a los enemigos de la verdad. Fin de la cita. Regresamos a 1 de Pedro 5, 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Y aquí agrega otra frase más el apóstol Pedro: no por fuerza, sino voluntariamente, dice después. Es decir, no por fuerza, no por obligación, no forzado a hacer lo que no quiere, sin quejas, sin murmuraciones. Pedro les dice: les ruego que lo hagan no por fuerza. Oiga, pastor, usted va a tener que enseñar la Biblia a sus hermanos. ¿Te imaginas algo así? Oiga, amado anciano, lo queremos forzar a que enseñe la Biblia porque no lo hace. No por fuerza. De hecho, dice Hebreos 13:17 que cuando tengamos que dar cuenta, lo hagamos con alegría, no quejándose. Como dijo Martin Lloyd-Jones, si tú puedes hacer otra cosa que no sea la labor pastoral, hazlo. Pero no entres al ministerio a medias, ni para que te estén empujando a hacer las cosas, porque debemos servir a Dios no por fuerza. Y lo que dijo Martin Lloyd-Jones da a entender que las únicas personas que deberían entrar al pastorado a ser ancianos, obispos, son aquellas verdaderamente llamadas por Dios. Por eso a continuación Pedro dice: deben hacerlo voluntariamente, con buen ánimo, con prestancia, con disposición afable. No deberíamos, insisto hermanos, estar empujando a los ancianos, ni a los pastores, ni a los obispos a que hagan las cosas. ¿Cómo es posible eso? Voluntariamente, no por fuerza, voluntariamente, que lo hagan espontáneamente, en virtud de lo que Dios les ha dado a ellos. Sirvan a Dios con ánimo pronto, con diligencia, con solicitud. Sigue diciendo el apóstol Pedro: no por ganancia deshonesta. Aquí podríamos estar una hora más. ¿Por qué razón, pastor? Porque hay muchos que están en el ministerio por ganancias deshonestas. Pero por razones de tiempo no voy a decir todo lo que querría decir, pero me voy a limitar solo a algunas cosas. Cuando el apóstol Pedro aquí dice: apaciente la grey de Dios, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, y agrega otro elemento más: no por ganancia deshonesta. La palabra deshonesta en el griego significa vergonzosa. No por ganancia vergonzosa, no por ambición al dinero. El ministerio no es un negocio personal. Cuando Dios llama a un hombre al ministerio, no es para hacerlo rico económicamente, es para enriquecerlo con la vida de Jesucristo y su palabra, y sólo así puede estar preparado para apacentar y alimentar a sus ovejas. Vamos allí a Jeremías capítulo 23.
para extraer de allí el ejemplo de unos pastores que van a confirmar obviamente lo que el apóstol Pedro está enseñando siglos más tarde. Y dice Jeremías 23 del 1 al 4 lo siguiente: hay, sin H allí, un juicio, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores o ancianos, si lo tomamos como lo que está enseñando el apóstol Pedro, a los pastores que apacientan mi pueblo. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Apacientan entre comillas. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. No las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Y para complementar esto, Ezequiel capítulo 34, dice así, 34 del 1 al 5, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra, esa palabra es muy importante, contra, ¿quiénes? Contra los pastores de Israel. Profetiza y di a esos pastores lo siguiente: abran sus oídos. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Resulta que el apóstol Pedro está diciendo: ancianos, apacienten la grey de Dios, no a sí mismos. Y aquí tenemos un grupo de pastores que se estaban apacentando a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? ¿Acaso eso no es lo natural? ¿Acaso eso no es lo lógico? Los pastores, ¿para qué están? Para apacentar a las ovejas. Versículo 3. Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. ¿Lo vemos eso hoy día? Vemos pastores charlatanes, farsantes, mercenarios al frente de iglesias. ¿Lo vemos eso? Así es. Basta con ver un poco las noticias, basta con ver un poco canales de YouTube, basta por ver un poco un par de redes sociales y te va a quedar clarito lo que Pedro está aquí demandando de los ancianos. Los ancianos deben gobernar la iglesia de manera piadosa, no por ganancias vergonzosas, no buscando el bolsillo de la gente, no buscando la casa de las gentes, no buscando los vehículos de la gente. ¿Cómo es posible que un charlatán falso al frente de una congregación le quiten el dinero a una hermana pobre
simplemente porque necesita sanidad, porque la ven vulnerable. ¿Cómo es posible que estos farsantes, estos mercenarios, dejen en bancarrota a la gente porque se les ocurre que ellos tienen una unción mayor, tienen una autoridad mayor, tienen la capacidad de demandar órdenes, ofrendas, diezmos, dinero para que lo den a la obra? No por ganancias deshonestas, no por ganancias vergonzosas. Eso es una vergüenza en algunos pastores. Y cuando vengo al texto bíblico, el apóstol Pedro es tan claro: no por ganancias vergonzosas. Cuidado con los pastores que son avaros, codiciosos, porque esto es una marca distintiva de los falsos maestros. Como dice 2 de Pedro 2:3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Miren, hermanos, hay cada truco que utilizan estos falsos, y muchas veces son tan astutos que un montón de gente les cree. ¿Pero por qué razón? Por la ignorancia del pueblo de Dios. Si el pueblo de Dios estuviese preparado, si el pueblo de Dios estuviese informado de la Biblia, estuviese estudiado de la Biblia, nadie haría caso de ese tipo de pastores. Nadie. Y se acabarían. ¿Pero por qué siguen en los púlpitos? Porque hay un pueblo que los anima a seguir allí. Hay un pueblo que los sigue aplaudiendo para que sigan mintiendo, curiosamente. Hago una aclaración importante. A los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos, dice la Biblia, por dignos de doble honor. El obrero es digno de su salario. No estamos diciendo que los ancianos o los pastores tienen que hacer un voto de pobreza. No es eso lo que Pedro está diciendo. Si un pastor, si un anciano, si un obispo en una iglesia tiene una linda casa, tiene un lindo auto, tiene unas buenas vacaciones y lo puede hacer porque es honesto, no hay ningún problema. Porque es un hombre que con honestidad, con transparencia, con humildad, Dios le ha dado lo que le ha dado. Es otra cosa lo que está aquí apuntando el apóstol Pedro. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, sigue diciendo en el versículo 2 al final, con ánimo pronto, con sincero deseo, con un entusiasmo piadoso, con un deseo intenso, con un interés visible. Aquí me van a entender si hay algún pastor aquí presente, o los hermanos que hoy día, por la gracia de Dios, los vamos a encomendar y ordenar al pastorado. Qué gozo es para nosotros, hermanos, cuando vamos a enseñar la Biblia. Hay un impulso, hay algo que interiormente nos lleva hacia adelante y vamos con gozo, vamos con ánimo pronto, vamos con un deseo intenso a enseñar la palabra del Señor. Muchas veces nos duele la espalda, muchas veces nos duele la cabeza, muchas veces hemos sido criticados, muchas veces hemos sido calumniados, otras veces hemos sido traicionados, pero ahí está eso interiormente. Ese deseo, ese anhelo de servir a Dios y a ustedes las ovejas. Todo esto está bajo el contexto del ruego del apóstol Pedro a los ancianos. Les ruego que lo hagan con ánimo pronto. Versículo 3. Sigue dando una lista aquí el apóstol Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Se supone que los pastores o ancianos están para cuidar, no para enseñorearse.
He sabido en todo el tiempo que estamos pastoreando, en los viajes, en el contacto con la gente, hemos sabido de pastores que controlan, que manipulan al matrimonio, su vida sexual, cuántas veces tienen que tener intimidad en la semana, le controlan la agenda del día, le controlan dónde van, le controlan el dinero, le controlan los hijos, controlan esto, aquello, esto, y la lista es muy larga. Vengo al texto bíblico y leo claramente: yo no me puedo enseñorear de las ovejas. ¿Saben por qué? Por una razón muy sencilla, porque el apóstol Pedro, ¿qué dijo antes? ¿Apacentad la grey de quién? ¿De los obispos? No, la grey de Dios. Como es de Él, ¿cómo yo me voy a enseñorear de ustedes? ¿Cómo yo voy a querer controlarlos? ¿Cómo los voy a querer manipular? Eso es insostenible. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No somos dueños de las ovejas, la grey es de Dios. Somos siervos, guías de ellos, nada más. Las ovejas son del Señor. Tenemos que cuidarlas, dice el texto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Cómo las cuidamos? Enseñándoles la verdad. La mayor, escuchen bien, hermanos y pastores, si es que hay alguno aquí. Escucha muy bien. La mayor protección, el mayor cuidado, la mayor seguridad que nosotros podamos comunicar a las ovejas es enseñándoles la verdad todos los días hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Cuando una oveja está bien capacitada en la verdad, va a saber discernir lo que puede hacer y lo que no debe hacer. Cuando capacitamos y cuidamos a las ovejas enseñándoles la verdad, van a saber discernir a dónde ir y dónde no ir. ¿Qué decisiones deben tomar y qué decisiones no deben tomar? Esa es la mayor fortaleza que nosotros los pastores podamos entregar a nuestros hermanos. Mira, hermano, al principio del ministerio, algo dijo José Belmar en la coordinación. Al principio del ministerio, cuando viajábamos a una iglesia local, habían 500,000 preguntas. Esa es una hipérbole por si acaso. Hoy día, llegamos a algún lugar, poquititas preguntas. ¿Sabes por qué? Porque la gente ha crecido, la gente ha madurado. ¿Pero por qué? Porque se les ha cuidado enseñándoles la verdad. Por tanto, ellos mismos están protegidos por Dios a través de esa verdad. No como teniendo señoríos de los que están a nuestro cuidado. Desgraciadamente, hay pastores déspotas, pastores autoritarios, pastores tiranos, desgraciadamente, porque algo le pasa al ser humano cuando recibe autoridad. ¿No es así? Aquí está el hermano, humilde así, tranquilito, y de repente anciano, pastor de la iglesia, ya ahora no saluda a nadie. ¿Qué pasa allí? Algo le sucede al ser humano cuando recibe poder. Uno de los presidentes de Estados Unidos, Abraham Lincoln, dijo lo siguiente: si quieres probar el carácter de un hombre, dale poder. Pedro dijo, no como teniendo señorío. Vamos a Marcos capítulo 10, por favor. No como teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado. En Marcos 10, surgen ahí Jacobo y Juan, que querían sentarse ahí al lado del maestro. Querían una posición de autoridad. Los discípulos ahí estaban todos, bueno, ¿quién aquí? Señor, ¿hay alguna posibilidad de que nosotros estemos en tu reino, sentados al lado tuyo?
Y estaban en ese diálogo y Cristo le contesta esto. Versículo 43. 42, tomemos un poco más el contexto. Mas Jesús llamándolos les dijo a estos discípulos que querían posiciones de autoridad. Mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los gobernantes civiles, por si acaso. Ellos se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero, versículo 13, pero, aquí va el mensaje directo a los discípulos. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Y aquí el argumento más sorprendente de todo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me imagino ver la cara de Santiago allí y Juan. ¿Qué impacto más grande podía ser eso? El Dios del universo, el creador de todas las galaxias, de todo lo que vemos y todo lo que no vemos, un poquito tiempo más tarde, lavando los pies a esos discípulos. Y ellos anhelando posiciones de autoridad. Pedro dijo a los ancianos, no enseñoreándose de las ovejas, porque no somos dueños de ellas. Regresamos a 1 de Pedro 5. Sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos, tipos o tupos en el griego, un patrón, un modelo. Sino siendo ejemplos de esas ovejas. Los pastores, los ancianos, debemos moldear la teoría que sale de nuestros labios para que recién seamos un ejemplo para las ovejas y puedan y quieran al mismo tiempo imitarnos. Debemos adornar la doctrina para que el Evangelio no sea blasfemado y las ovejas tengan un referente, porque si bien es cierto, el referente siempre ideal y absoluto y supremo es nuestro Señor, pero nuestro Señor quiere vivir su vida a través de los pastores en una iglesia. A continuación, para ir terminando, versículo 4, el gran suceso y la gran recompensa, la gran y única motivación que debemos tener los pastores para hacer lo que hacemos. ¿Por qué quiero enfatizar esto nuevamente? Escuchen bien, amados pastores presentes y amados hermanos, que en un rato más van a ser encomendados al pastorado. Lo que voy a leer a continuación lo tienen que mantener en perspectiva durante toda su vida pastoral. Y les voy a decir por qué. Si no tenemos esta motivación genuina, si no tenemos esta motivación real, vas a ser traicionado por algunas ovejas. Vas a ser decepcionado por algunas ovejas. Vas a ser ofendido muchas veces por tus propias ovejas. Si tú tienes en mente que estás sirviéndoles a ellos directamente, vas a fracasar y vas a querer dejar el ministerio. Pero si tu motivación es que vas a recibir una recompensa no de tus hermanos, sino del Señor, aprenderás a perdonar a aquella oveja que te ofendió. Aprenderás a volver a amar a aquella persona que te traicionó. Por eso es que la mente de los pastores debe estar en la gloria eterna, en la recompensa del Señor, no en lo que podamos recibir de las ovejas, porque nos vamos a sorprender muchas veces de muchas de ellas, de manera negativa. Y esto no es asustarlos, ¿ah? Esto es simplemente manifestar la realidad de lo que sucede en las iglesias.
¿Cuál es esa gran motivación? Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca mi buen Señor, vosotros, ¿quiénes vosotros? Los ancianos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Me traicionó un hermano. Tú, Señor, eres mi juez. Me ofendió una persona. Espero tu recompensa, Señor. Alguien me calumnió. Espero tu corona, Señor. Ayúdame a perdonar a este otro y a seguir amando a este otro, aun cuando no reaccionen como uno quiere. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice él, yo les daré la corona incorruptible de gloria. Aparecer aquí, faneró, una palabrita que significa hacerse visible, mostrarse abiertamente. La venida de Cristo será personal, físico, visible, gloriosa. Y curiosamente aquí, hermanos, la palabra príncipe es una palabra compuesta, arc y poimen, literalmente el pastor principal, el pastor en jefe. ¿Quién será ese? ¿El pastor Adiel? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién será ese? El Señor Jesucristo. ¿Quién más puede ser? Y cuando aparezca el jefe, el gran pastor y obispo de las almas, como dice Hebreos, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Estimado pastor, no te creas alguien a la par con él, ya que tú siempre seguirás siendo una oveja más. Él es, no yo. Él es, no tú, querido pastor. El único pastor que no es oveja es Él. Ya que nosotros, aunque tengamos el oficio de pastor, siempre seguiremos siendo ovejas de su prado. El Señor recompensará entregando la corona incorruptible de gloria. El premio codiciado en la antigua Grecia. Pero la corona se marchitaba. Esa corona de laurel duraba un par de días. A esta corona se le llama incorruptible. Permanecerá para siempre. No se echará a perder. No será alterada por el tiempo. No será alterada por las leyes físicas que hoy día nos rigen, porque será una corona dada por el eterno príncipe de los pastores. Eso es lo que espero. Eso es lo que anhelo. Y eso es lo que debemos anhelar todos los pastores y ancianos. Muchas veces el ministerio es ingrato. Muchas veces la gente es ingrata. Por eso nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, en el príncipe de los pastores, porque de él recibiré, si es que la recibo, la recibiré de él, no de ustedes, con todo el respeto que me merecen. Dice Rairi lo siguiente: los fieles pastores de iglesia que con frecuencia reciben deshonor en la tierra, recibirán gloria en el cielo en manos de Cristo. Fin de la cita. ¿Recuerda las palabras de Cristo? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La Biblia dice en Marcos 9:41 que un vaso de agua será recompensado. Si tan solo un vaso de agua, es decir, un pequeño acto de bondad hacia los seguidores de Cristo,
resulta en una recompensa, ¿cuánto más será apacentar la grey de Dios? ¿Cuánto más será cuidar la grey de Dios? ¿Cuánto más será ser ejemplo de la grey de Dios? ¿Será mucho más que un vaso de agua eso? Claro que sí. Y si un minúsculo gesto de un vaso de agua será recompensado, ¿cuánto más aquellos hombres de Dios que dan su vida por Dios y por su iglesia? Eso animaba a Pedro. Y Pedro quería que eso animara también a los ancianos. Estaban sufriendo, no lo olviden. Estaban padeciendo persecución. Eran creyentes sufrientes. El énfasis aquí no está en los recompensados, sino en el dador de las recompensas, que es el gran pastor de las ovejas, ya que la gloria siempre es de Él y será de Él. Pastor, ¿y la recompensa será solo para los ancianos? No. Con mayúscula ese no. Segunda Timoteo 4:8 dice que también se les dará una corona a los que aman su venida. ¿Cuántos hay aquí que aman la venida del Señor? No, pastor, yo tengo que todavía desarrollarme en la vida, tengo que alcanzar esto, me queda todavía ir al mall, pastor, dice la hermana, el fin de semana, tengo que realizarme como persona. ¿Cuántos amamos la venida del Señor? ¿Cuántos de ustedes quisieran ahora mismo? ¿Qué glorioso sería que nos fuéramos todos ahora? Es que no estoy preparado, pastor. Eso es grave, ¿eh? Porque si eres un creyente, nacido de nuevo, te vas. Si no estás muy preparado, bueno, tendrás que estar en el tribunal de Cristo, ¿no? Para dar cuenta. Santiago 1:12 dice que el que resista la prueba recibirá la corona de vida. ¿Cuántos hermanos aquí hay que están resistiendo pruebas? Hermano, aliéntate, anímate. Te espera una recompensa dada por el Señor. Dios ha prometido eso a los que le aman, no es solo para los ancianos. Amados hermanos, amados ancianos, amados pastores, ánimo, debemos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios ha dado dones a su iglesia, Dios te ha dado dones a ti, ponlos a disposición de la obra. Ahora las iglesias locales van a tener pastores. Pónganse a disposición de ellos. Dios les ha dado dones a ustedes para servir a Dios, para servir a su iglesia. Una de las frases conocidas también de otro presidente de los Estados Unidos, llamado John Kennedy, él dijo lo siguiente: no preguntes lo que tu nación puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu nación. Si lo llevamos al plano eclesiástico eso, podríamos decir esto: no preguntes lo que tu iglesia local puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu iglesia local. Con este pasaje, hermanos, termino. Juan capítulo 21. El apóstol Pedro hace un ruego a los ancianos. Juan 21. Les presenta 3 elementos que dan consistencia a su ruego. Él les dice: yo soy anciano igual que ustedes, he sido testigo de los padecimientos de Cristo y seré participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Dios, cuiden de ella, etcétera, etcétera. La pregunta es: ¿de dónde aprendió todo esto el apóstol Pedro? ¿De dónde lo aprendió? Lo dije en la introducción. Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, que es el mismo que escribió la carta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Cristo le dijo: apacienta mis corderos. ¿Qué le dijo Pedro a los ancianos? Apacentar la grey de Dios. ¿De dónde lo aprendió? De aquí, de su diálogo con Cristo.
16. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amados hermanos y amados pastores, se necesita amor para apacentar. El referente mayor es Cristo. Él dio su vida. Pero Pedro fue crucificado también por causa del Evangelio. ¿Qué nos tocará vivir a nosotros? Sufrimientos, padecimientos. Pero aún así, el apóstol Pedro siguen resonando sus palabras hoy día para nosotros. Apacentad la grey de Dios. Con amor, con cuidado, no enseñoreándose de las ovejas, con diligencia, con ánimo pronto, etcétera, etcétera. No existe trabajo, labor más elevada que servir al gran pastor, al príncipe de los pastores, al obispo de nuestras almas, que es nuestro bendito Señor.